lleva por título Dones Espirituales. Los dones espirituales. Cuenta una historia, no tanto una historia, sino más bien cuenta una parábola. Ustedes saben que Jesús habló muchas veces en parábola. Y las parábolas cumplen la función de darnos diferentes enseñanzas. Y esta parábola cuenta que hubo una reunión en la carpintería. Y allí las diferentes herramientas se congregaron para debatir sus funciones, sus responsabilidades y a la vez poder hacer los muebles y cumplir lo que se esperaba de ese lugar llamado carpintería. Y quien estaba presidiendo la reunión era el martillo. Pero todas las demás herramientas pidieron inmediatamente su renuncia porque ellos decían que el martillo hacía mucho ruido y golpeaba con mucha fuerza. Entonces, el martillo, al quedarse despojado de su cargo directivo, entonces dijo, bueno, está bien, acepto la renuncia, pero yo pido que el tornillo sea expulsado también. Porque el tornillo hay que darle demasiadas vueltas para que haga algo. Y si no le damos vuelta, no hace nada. Entonces el tornillo, al ver la situación incómoda, aceptó la renuncia, pero pidió que también expulsaran al papel de lija. ¿Por qué? Porque era muy áspero al tratar y continuamente tenían fricciones con los demás. El papel lija, al quedarse despojado de su función en la carpintería, dijo, está bien, yo acepto, con la condición de que expulsen a la cinta de medir. Porque siempre anda midiendo según le parece y nosotros no la podemos medir a ella. Entonces, yo también pido su renuncia. En ese instante en el que estaban renunciando y proponiendo la renuncia de los demás, el carpintero entró a la carpintería. ¿Quieren saber qué dijo el carpintero? Esperen al final del mensaje. Pero ahorita vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El manual de iglesia en la página 14 dice, Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las edades dones espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Dios ha dado dones, talentos, capacidades a cada uno de los que se acercan a la iglesia de Dios, a cada uno de los que forman fila, los que están aquí y los que no pudieron llegar, ya sea por problemas de salud o por predicación, como el hermano Mercado que está predicando en Huntington Park en estos momentos, o por alguna razón los que no están viniendo también son miembros de este lugar y Dios a ellos le está dando esa oportunidad, ese privilegio de servir para que su iglesia crezca y sea fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes tienen dones espirituales y por qué los tienen? Hechos capítulo 2, versículo 38, nos dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros para el perdón de ¿qué? De vuestros pecados y recibir el don de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea que todas las personas que a través del bautismo pasan a formar parte de la iglesia de Dios,
sea la iglesia local o cualquier otra iglesia, pero que confesó públicamente a Jesús como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo. Y ustedes saben que quien recibe el Espíritu Santo es capacitado, llamado, instruido para ejercer diferentes dones y diferentes funciones dentro de la iglesia. En otras palabras, nosotros no necesitamos un cartón, un certificado, un título universitario que nos avale para servir a Dios. Sencillamente el simple hecho de ser miembro de iglesia, Dios ya me ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que a ti te da las herramientas y el deseo, porque pone el querer como el hacer en tu corazón por su buena voluntad. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El título universitario de un pastor o el don del Espíritu Santo que capacita al miembro? No vamos a hablar la respuesta, porque en realidad no importa qué es lo más importante, pero créeme que lo que hace el Espíritu Santo lo hace Dios. Y lo que Dios hace, el hombre no lo puede destruir. Entonces ahí está lo importante. Usted es un tesoro que Dios tiene. Y Dios lo tiene aquí en la iglesia para cumplir funciones. Como nos dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Seamos judíos, griegos, esclavos, libres. Y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Entonces, ese Espíritu Santo es el que hace las cosas en nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué cosas? Y para saber de qué cosas Dios nos capacita a través del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿de quién son las cosas? Si usted está jugando con un niño y le quiere sacar su juguete, ¿qué va a decir el niño? Esto es mío. Pero la Biblia nos habla de que las cosas no son nuestras. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, nos dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, porque he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, el versículo 14 de Deuteronomio 10 nos dice que todas las cosas que hay en los cielos de los cielos, en la tierra y dentro de la tierra, le pertenecen a Dios. Y cuando Dios dice algo, realmente es importante, y si lo dice 2 o 3 veces es mucho más importante. Por ejemplo, el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 17, nos dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y el 18 de Deuteronomio 8 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Dios te da ese poder. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, dice la palabra de Dios, de cierto pereceréis. Y no porque Dios cause el dolor, el sufrimiento, sino sencillamente porque lejos de Dios el enemigo se burla de nosotros. Por eso, y nos hace daño. Por eso Dios dice en Efesios: acercaos a Dios y con Dios resistid al diablo y él huirá ¿de quién? De vosotros. O sea que con Dios nosotros estamos seguros. Como dice Salomón: aunque haya muchos momentos alegres y felices, sepa cada uno que habrán muchos días oscuros. Pero no es lo mismo ir por el valle de sombra de muerte con Dios que sin Dios. Porque Dios se encarga
que todas las cosas, aún en el dolor, en el sufrimiento, en las dificultades de la vida, conlleven bendición y con el tiempo se transforme para bien. A tal punto que cuando nosotros estamos con Dios, aunque haya momentos difíciles, si pudiéramos ver como Dios el fin desde el principio, elegiríamos el mismo camino que transitamos aún con las dificultades cuando estamos con Dios, porque dentro de todas las posibilidades es el mejor. Y aunque, como se estudió en una lección de la escuela sabática pasada, usted agarre una rosa y le duelan las espinas, y la rosa tenga esa dulce fragancia, pero también esas filosas espinas, en la vida va a haber dolor, pero cuando Jesús venga, todo será hecho nuevo. Entonces, en el mientras tanto, este segmento de tiempo es para saber cuáles son las funciones, el papel, las responsabilidades que Dios me está concediendo para poder transitar el valle de este mundo en victoria. Y cuando Él venga, decir, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces, Dios nos está llamando de manera individual para que nosotros podamos aceptar el desafío de trabajar en su servicio, de utilizar dones y talentos de diferentes maneras para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su amada iglesia. Ellen White contó en uno de sus libros que en una zona del norte del país había caído mucha nieve y había un hombre que iba caminando hacia su aldea, pero ya sus fuerzas no dieron más y se dejó desfallecer y cayó rendido en la nieve para dejarse morir. Allí en la nieve le pareció escuchar los gemidos de alguien. Así que sin fuerzas, con lo poco que le quedaba, se levantó y avanzó unos pasos más y encontró que había otra persona que estaba muriendo en la nieve. Igual que él, se estaba dejando morir. Entonces, con la fuerza que no tenía, pero con la ayuda de Dios, cargó a esa persona sobre su hombro y la empezó a llevar y caminaron juntos hasta que poquito más adelante llegaron a la aldea y ambos se salvaron. Ellen White dice que si este hombre que se dejó desfallecer, no hubiese tenido a alguien a quien ayudar, su vida allí hubiese terminado. Entonces, el hecho de tener dones, talentos y capacidades para servir es porque la necesitamos para estar vivos. Lo necesitamos para permanecer en el camino de la fe, para crecer y perseverar hasta que Jesús venga. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a aceptar esos talentos, esos dones y a la vez hacerlos fructificar? Por dar un ejemplo, Mateo 25, del 14 al 30, es una parábola o una historia que Jesús contó un poquito extensa, no la vamos a leer completa, pero sí nos dice que un hombre que tenía muchas posesiones y tierras, yéndose lejos, tomó a sus siervos y le entregó sus bienes. Repartió sus bienes entre sus siervos, entre sus empleados, entre sus criados. Y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad, dice el versículo 15, y luego se fue lejos. Avanzando un poquito en la historia, cuando vuelve, le pide cuentas al de 5, y él tenía 10, había multiplicado. Le pide cuenta al de 2, ¿y cuántos tenía? Tenía 4, había multiplicado. Pero también dice el versículo 24, llegó al que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. O sea, en otras palabras, tuve dudas de ti y tuve temor. Entonces dice,
allí el versículo 25, tuve miedo y escondí el talento en la tierra, pero aquí lo tengo, te lo devuelvo. El versículo 28, saltando un poco el acontecimiento, Jesús dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene, ¿qué cuántos? Al que tiene 10, porque al que tiene le será ¿qué cosa? Dado y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil dice, echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, Dios se alegra y se contenta con el que no usa sus capacidades para el servicio de su iglesia. Ahora usted puede decir, bueno, pastor, pero yo no tengo cargo de junta. Tal vez Dios no le dé 10 talentos, pero si le ha dado uno, ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? ¿A los miembros de la junta o a usted? Y si usted dijo, bueno, tú eres un Dios severo, no me has dado demasiado, y tuve miedo, de repente temor, y el temor paraliza, no hice nada, pero te devuelvo lo que me diste. ¿Y qué va a decir el Señor? Echadlo fuera. Entonces, al final y a cuentas, ¿a quién usted tiene que rendir? Entonces, dentro de la iglesia, ¿cuál es su responsabilidad? Defender, luchar por las capacidades que Dios le ha dado y ponerlas en obra. Porque si usted permite y no hace nada, pues Dios, ¿a quién le va a pedir cuentas? A cada uno. Las cuentas con Dios se rinden de manera individual. Entonces, ya sabiendo y teniendo en cuenta la importancia de nuestro llamado, quisiera hablar de dos tipos de dones según la Biblia. Están los dones temporales y los dones espirituales. Los dones temporales son aquellos que Dios nos los da a todos mientras vivimos. Y el objetivo es que los administremos correctamente. Por ejemplo, el tiempo. Usted sabe que cada día Dios te da un crédito de tiempo. Pero si usted no usó ese crédito, ese recurso llamado tiempo, no lo puede recuperar para atrás ni tampoco lo puede almacenar. El pasado pisado, el futuro no llegó. Y da la casualidad que nosotros vivimos añorando el pasado o lamentándonos del pasado y vivimos temerosos del futuro, pero añorando el pasado y temiendo del futuro, dejamos de vivir ¿qué cosa? El presente. Y Dios nos llama a que vivamos un día a la vez, y el tiempo lo tenemos que administrar para Dios y su servicio. Otro talento temporal o don temporal son las habilidades y las capacidades que nosotros tenemos para hacer cosas. Alguien me dijo una vez, pastor, nosotros teníamos contratado a un pastor aquí, y ese pastor hacía todos los arreglos manuales de la iglesia. ¿Está bien? Excelente. Él tenía ese talento, el talento o la capacidad de arreglar cosas manuales. Hay otros que tienen talentos para arreglar otras cosas, hay otros que tienen diferentes talentos para diferentes cosas. Y Dios nos ha dado esas habilidades para que las ejerzamos. Otro don o talento temporal son los recursos, el dinero, el capital, nuestras posesiones. Usted tiene mucha más riqueza que los discípulos en la época de Jesús. Los discípulos tenían celulares y usted tiene.
Los discípulos tenían teléfono, los discípulos tenían carro, los discípulos tenían un closet con muchas prendas de ropa, los discípulos tenían refrigerador con muchos alimentos almacenados, los discípulos tenían cuenta bancaria donde recibían su cheque, los discípulos no tenían casi nada de lo que tenemos nosotros. Y aún así estaban sirviendo a Dios de corazón y todo lo que tenían lo utilizaban para la gloria de Dios. Y también está la salud y nuestro cuerpo. Nosotros debemos ser administradores de nuestra salud y a la vez de nuestro cuerpo, porque no solamente es templo del Espíritu Santo, sino es el que nos conduce para hacer que las cosas sucedan. Ahora, más allá de eso hay dones espirituales. Y aquí es donde quiero hacer centro en esta mañana. Los dones espirituales son los llamados que da solamente el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere y los da a quien Él quiere. O sea, todos tenemos tiempo, todos tenemos habilidades y talentos, todos tenemos tesoros materiales y cosas, todos tenemos salud y nuestro cuerpo. Pero no todos tenemos todos los dones espirituales. Y eso lo da el Espíritu Santo. No lo reparte el pastor, no lo reparte la iglesia, no viene porque usted lo pida. Sencillamente el Espíritu Santo se lo da. Y cuando usted lo recibe, tiene que dar cuenta de ese don espiritual. ¿Cuáles son? Hay varias listas, si quiere tomar nota, después lo repasa en su casa. Primera de Corintios 12, del 8 al 10 y del 28 al 30. Póngale todo el capítulo de Primera de Corintios 12. Romanos 12, del 6 al 8. Efesios 4, 11. Primera de Corintios 7, 7. Primera de Timoteo 4, 13 al 14 y Primera de Pedro 4, 10 al 11. Lo dije muy rápido. Perdón, vamos por parte entonces. ¿En dónde quedamos? Romanos 12 del 6 al 8. Anote por ahí. No lo busque, solo anote porque no lo vamos a leer, no nos da tiempo. Pero si tiene el lápiz ahí, anote Romanos 12 del 6 al 8, Efesios 4, 11. Ponga EF de Efesios 4, 11. 1 Cor de 1 Corintios 7, 7. 1 Tim de 1 Timoteo 4, del 13 al 14, 1 Ped de 1 de Pedro 4, 10 al 11, o 10, 11. Bueno, entre todos estos textos, nosotros podemos encontrar una lista que se divide en dos categorías. Están los dones que el Espíritu Santo da como Él quiere en relación al liderazgo, y después están los dones que el Espíritu Santo da como Él quiere en relación al servicio. Uno puede tener un don, uno puede tener 2 dones, o puede tener 5. Pero si usted tiene uno, Dios lo mínimo que le va a pedir es que después tenga 2, que los desarrolle. Y si tiene 2, que tenga 4, y tiene 5, que tenga 10. O sea, en otras palabras, como dijo Ellen White, no debemos estar satisfechos, al menos que estemos mejorando constantemente. En el cielo y en la tierra nueva, aquí, cuando Jesús venga después del milenio con la santa ciudad y todos los redimidos, estaremos creciendo a alturas inimaginables por toda la eternidad. Entonces, si tenemos toda la eternidad para crecer, ¿cuándo tiene que empezar el crecimiento? Ahora. Imagínense, toda la eternidad vamos a crecer en capacidades, en recursos, en sabiduría, en conocimiento. No da para quedarse satisfecho con lo que sabemos hoy. Entonces, en la primera lista, allí encontramos entre dones de liderazgo, el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de la administración,
el don de la ciencia, de la sabiduría, de la sanidad, de los milagros, del discernimiento, del apostolado, del evangelismo, del pastorado, del misionado y del celibato. Celibatos son aquellos que no se casan. Después están los dones del servicio. El don del servicio, como lo dijimos, el don de la dadivosidad, el don de la misericordia y de la compasión, el don de la exhortación y del ánimo, el don de la fe, el don de la ayuda, el don de la hospitalidad, el don de la oración intercesora, el don del amor. Y todos estos dones de liderazgo y de servicio, el Espíritu Santo nos va dando. Y a algunos nos da a unos, a otros nos da más, a otros les da más. Pero todos tenemos estos dones para servir, para dar una respuesta a Dios y mantenernos tan entusiasmados haciendo que las cosas sucedan en algo que nos hace bien, que vamos a ser felices y en el momento que menos lo esperamos vamos a mirar y ver a Jesús que viene en las nubes de los cielos. Si usted ve las estadísticas, la mayoría de las personas son infelices con sus trabajos porque trabajan en lo que no les gusta, pero tienen que trabajar porque hay que pagar los biles, la renta, el carro y los hijos y la comida, y aunque no le gusta su trabajo lo tiene que hacer. No sé si el caso suyo, pero es la mayoría en las estadísticas, ¿no? Tal vez el trabajo que usted tiene le encanta y le apasiona, amén, pero si es así, es una de las pocas excepciones. Ahora, donde realmente podemos servir y trabajar en lo que amamos, es en la iglesia. Usted puede tener un trabajo allí de 6 días, en el cual de repente como una mochila pesada, rutinaria, pero en la iglesia usted va a servir en base a lo que el Espíritu Santo le da. Y eso, estimados, produce gozo, produce alegría. Y eso a mí me impactó de manera positiva cuando llegué a este país, hace alrededor de 10 años. Un poco más vine antes de visita. Yo noté que la gente aquí en este país, en California, en Los Ángeles, en las iglesias, de las cuales conocí muchas, se peleaban por los cargos. Se peleaban por cuidar la iglesia. Yo decía, qué maravilloso. Mi primera experiencia aquí en Estados Unidos fue como estudiante colportor. Que un estudiante dejara algo fuera de lugar, se armaba un escándalo. Porque el templo sagrado, la iglesia sagrada, ¿cómo cuidaban la iglesia? Y yo decía, wow, qué tremendo. Y eso a mí me impactó de manera positiva. Porque yo dije, qué linda la iglesia que Dios tiene, las iglesias hispanas que Dios tiene en California y en el condado de Los Ángeles. Porque los hermanos no solamente cuidan sus instalaciones, no solamente se fijan en los pequeños detalles, sino que también hasta se pelean para servir, para trabajar y andan ahí queriendo tener cargos y responsabilidades. Y qué maravilloso por eso, ¿verdad? Yo sé que hay algunas iglesias que de a poco algunos pueden ir perdiendo el interés, pero a grandes rasgos esto todavía se sigue dando. A grandes rasgos. Y usted pregunta, ¿y por qué? Sencillamente porque Dios nos ha hecho así, nos ha hecho con la capacidad de servir. Y a veces yo he visto en cargos de liderazgo clave en la iglesia, personas que hacen trabajos donde tal vez sean maltratados afuera, pero tienen la oportunidad de servir a Dios en la iglesia en un área que llena el alma y que edifica y bendice para gloria y honra de Dios. Y es a esto que quiero llegar, hermanos, a apelar a su corazón, a que nunca baje los brazos, a que no permita que el desánimo llegue a su alma, a su vida. Como dice El Camino a Cristo, el libro, el desánimo es irracional y es pecaminoso. No viene de Dios.
No permita que haya un desánimo en su mente. Sirva con gozo y con alegría como para el Señor, porque es a Él que habremos de dar cuentas, pero a través del servicio Dios nos llena, nos nutre, nos fortalece y nos salva. A través de lo que nosotros hacemos con esos dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Estos dones vienen por gracia. Usted no necesita postularse. Usted no necesita pedir llenar una aplicación para que se los den. Vienen por gracia inmerecida, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y aún en nuestras imperfecciones Dios nos llama y de manera inmerecida nos da dones y talentos para que podamos crecer mirando el verdadero modelo que es Jesucristo. Estos dones van mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, porque se fortalecen en nuestras vidas a través de acciones sobrenaturales que Dios ha hecho y hace al intervenir en la historia humana. ¿Qué significa esto, hermanos? Usted puede tener un trabajo, un título, una responsabilidad, pero ese trabajo, ese título y esa responsabilidad fuera de la iglesia no tiene nada de sobrenatural. Pero lo que sucede en la iglesia sí. Y lo podemos probar. Los dones nosotros los recibimos por gracia debido a la encarnación, vida, muerte en la cruz y resurrección de Cristo Jesús. Y eso es sobrenatural, hermanos. Es realmente un milagro. Y nosotros tenemos esos dones sencillamente porque Jesús en esa cruz decidió ocupar nuestro lugar. Ahora, los dones tienen un respaldo especial porque Jesús no se conformó con resucitar, sino dijo: cuando yo me vaya, les mandaré el otro Parácletos, el otro Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros y en vosotros para siempre. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos la capacidad de dar un feedback, una respuesta a Dios a través de la fe. Dios nos da la fe a través de todo lo que ha sucedido en la historia humana, que Dios ha hecho interviniendo en la providencia, en la naturaleza, en las Sagradas Escrituras, en la persona de Cristo. Eso es la fe, nos da la fe para creer, para tener una relación de confianza, pero también la fe es el feedback en el cual nosotros respondemos a Dios y le decimos: Señor, no lo merezco, pero porque tú me das la oportunidad, yo voy adelante, yo te sigo, yo avanzo. No sé lo que espera el futuro, no sé lo que sucederá, pero creo que contigo todo será posible. Y a través de esa fe, si nosotros perseveramos, Dios nos da gracia transformadora, y en el momento que menos lo esperemos, Él nos dará la vida eterna. Ahora hay algo interesante. Estamos en 1 Corintios, le invito allí a abrir sus Biblias en el capítulo 12. Hoy no hay padlac, hermanos, así que vamos a quedarnos hasta las 12:30, 12:25 por ahí. Después vamos a comer tranquilos a casa, felices. Tenemos sociedad de jóvenes a las 5:30 y después tenemos junta de iglesia alrededor de las 7, antes de las 7 o alrededor de esa hora. Así que vamos con calma porque necesitamos crecer en algunos conocimientos de la palabra de Dios. 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, ¿qué nos dice? Todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué cosa? Se gozan. Hermanos, este texto es muy importante. Porque
Si usted cierra la puerta del auto con fuerza, del carro, y sin darse cuenta le queda el dedito chico ahí, usted puede decir, tengo el cerebro completo, la cara y la boca está todo en su lugar, mi pulmón se sigue moviendo, pero créeme que todo el cuerpo va a sufrir. ¿Sí o no? Ahora, si usted se sienta en una mesa con un mantel especial y le sirven su platillo favorito y más adelantito del platillo se adelanta quien le sirve y le pone el postre para que lo mire, el postre que más le gusta, y usted agarra esos cubiertos y lleva a su boca ese platillo favorito, créeme que aunque lo tiene en la boca, todo su cuerpo se goza, ¿sí o no? Entonces este aspecto es muy importante en la iglesia, porque lo que nos está diciendo el versículo 26 del capítulo 12 de 1 de Corintios, es que tengamos cuidado, porque si causamos dolor a la iglesia, por más pequeño que sea, toda la iglesia va a sufrir. Y a veces ustedes se preguntan, ¿por qué un sábado la iglesia está llena y al siguiente viene en la mitad? Pasaron cosas, hermanos. Pasan cosas en el camino donde a veces traen dolor injustificado, y eso afecta ¿a quién? A toda la iglesia. Pero si de repente lo que sucede es positivo, ¿cómo va a estar la iglesia? Va a estar gozosa. Y el gozo trae a los curiosos, ¿sí o no? Entonces con el tiempo la iglesia se va a ir llenando. Y créeme que una iglesia llena es una iglesia feliz. Es una iglesia que tiene muchas actividades. Hay eventos para los jóvenes, para los niños. Hay actividades en diferentes áreas para los hombres, para las mujeres. Y de repente se van desarrollando dones que da el Espíritu Santo de una manera mucho más completa. Y se va retroalimentando la iglesia. Y uno dice, esa iglesia quiero estar. Y ese principio del que más tiene le será dado también se vive en la iglesia. Porque hay iglesias donde uno dice, si yo fuera papá, en esa iglesia quiero ser miembro. ¿Por qué? Porque tienen todo para los niños. No quiero dar detalles porque no quiero que nadie se sienta mal, pero hay iglesias que tienen de todo y en lugar de reducirse los miembros, ¿qué sucede? Van aumentando y la gente quiere ir allá. ¿Y por qué? Porque al que más tiene, más le será dado, ¿verdad? Pero al que tiene poco, si no trabaja correctamente, de repente se quedan allí. El pastor y el primer anciano mirándose, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene la gente? Y ahí se van cortando los cultos y sobrevive el sábado. Después se saca sociedad de jóvenes. Y después la iglesia se disuelve. ¿O creen que no le sucede eso a las iglesias? Obviamente nada que ver con la realidad de aquí, del monte. Porque esto es una iglesia viva. El hecho de que ustedes estén aquí es un testimonio claro de eso. Pero que sea una iglesia viva no significa, o sea, viva en el sentido de vida, no significa que no tenga desafíos. Y depende de usted si va a hacer un aporte positivo para que esos desafíos se transformen en una bendición que traiga gozo a todos, o se transforme en un sufrimiento que de repente contagia a los demás. Ahora el versículo 12, estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar un buen rato. Versículo 12 nos dice que un cuerpo con muchos miembros, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. El 20 dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es, ¿qué cosa? Uno solo. Entonces, usted es un miembro, yo soy un miembro. Pero el cuerpo, ¿cuánto es? Es uno solo.
Entonces, si yo sufro, haga de cuenta que yo soy el dedo cuando se cierra la puerta del carro. Ustedes también van a sufrir. Y si alguien de ustedes sufre, todos los demás vamos a sufrir, porque nadie puede decir, yo soy un cuerpo completo. Todos somos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, es allí de que cada uno teniendo su función, haciendo un aporte positivo, en armonía, permite que el cuerpo se desarrolle y crezca. Todos tenemos una responsabilidad. Ahora, usted y yo somos cuerpo. ¿Y Jesús qué es? 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y Efesios 1, 22 dice que Dios lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. O sea que Dios puso a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. El modelo, ¿quién es? El comandante en jefe, ¿quién es? Cristo. Tenemos que tener un carácter semejante al carácter ¿de quién? De Cristo. Y si el otro se equivoca, ¿a quién tenemos que mirar? A Cristo, ¿verdad? Porque no vamos a seguir el ejemplo humano. Siempre tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, cuando nosotros desenvolvemos los dones, del 8 al 10 nos dice la lista, ¿verdad? El versículo 8 nos habla de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación de lenguas. A partir del versículo 28, el versículo 28 dice apóstoles, profetas, maestros, milagros, saneamientos, ayudas, administración, lenguas. Versículo 29 al 30, apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, lengua, interpretación. Todos estos dones son dados por Dios para que los pongamos en práctica. Entonces es allí donde Dios dice, hay un cuerpo, hay muchas partes y hay una cabeza. Y Pablo da una ilustración en el cual nos habla que debemos mantenernos unidos aún en circunstancias adversas. A tal punto que hay una cita sobre una historia griega antigua que dice que el vientre y los pies estaban discutiendo acerca de su importancia y cuando los pies aseguraron de que ellos eran más importantes porque llevaban al estómago por todas partes, el estómago se enojó y respondió, pero mis buenos amigos, si yo no tomara alimentos, ustedes, pies, no podrían llevar nada. O sea, en otras palabras, nos necesitamos los unos a los otros. No estamos aquí para decir, bueno, yo puedo solo. No es así. En algún momento hubo un líder que sacó por llamado de Dios y con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y los llevó a un lugar seguro, cruzando el Mar Rojo. Estoy hablando de Moisés. Jetro, en un momento le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tú vas a desfallecer solo, morirás pronto. ¿Por qué? Dice Moisés. Porque tú no puedes administrar un pueblo tan grande. Pon jefe de 10,000, de miles, de cientos, de 50 y de 10. Y distribuye la tarea. Y dice la Biblia que así lo hizo. Y Moisés vivió 40 años lleno de vida que no hubiese tenido si no hubiese sabido compartir, delegar y permitir que todo ese pueblo sea administrado en equipo. Y ese principio Dios nos lo ha dado a través de la deidad, de la divinidad, porque sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?
El Espíritu Santo no murió en la cruz, ¿o sí? ¿Quién murió en la cruz? Cristo. O sea, tienen funciones, pero nunca dejan de trabajar en unidad, porque tienen una misma esencia. La Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo hacen a imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios en el ser humano no es solo la capacidad de adorarle y de estar en comunión con Él, sino es la capacidad de trabajar en unidad y en equipo. Por eso le ordena a Adán y Eva que gobiernen, juzguen y pueblen la tierra. Y cuando se pueble la tierra, cada crecimiento tenía que ser a imagen de Dios, trabajar juntos y en armonía. Ese es el ideal. Ahora, en la práctica, el pecado, bueno, y el enemigo a veces hacen de lo suyo. Pero no debemos dejar de mirar el ideal. Porque la Biblia dice, 7 veces cae el justo, y 7 veces ¿qué? Se levanta. Y si la iglesia es un cuerpo y de algún momento tambalea un poco, ¿qué tiene que hacer la iglesia con todos sus miembros que forman un único cuerpo? Se tiene que levantar. Entonces es allí donde Dios nos llama de diferentes lados, con diferentes funciones, para que trabajemos a su servicio. Versículo 18 nos dice que todos los miembros son útiles. Estamos en capítulo 12, 1 Corintios. Dice, en realidad, versículo 18, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor que, como Él quiso, como mejor le pareció. En la iglesia Dios ha puesto, eso es el versículo 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, y ahí dice, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. O sea, todos tenemos que estar dispuestos a estar al servicio de Dios. Y por último, hermanos, quisiera decirles que Dios honra al cuerpo completo a través de las partes más humildes. ¿Quieren saber por qué? En una oportunidad, el toma corriente eléctrico o el switch dice, yo soy más importante porque si yo no me muevo, no se prende nada. Y el foco o el tubo de luz dice, también yo soy importante, porque si no ocupo mi lugar, aunque tú te muevas, tampoco va a haber luz. Porque el switch, si no tiene el foco, se puede mover para donde quiera, pero no va a haber iluminación. En otras palabras, todos somos interdependientes. Y aunque uno puede decir, bueno, yo esto, yo aquello, pero el otro también. Y por más sencilla que sea la función, el humilde tomacorriente no es menos importante que el hermoso artefacto de iluminación. Y hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo que gozan sirviendo detrás de las cortinas, en lugares no visibles desde el púlpito, mientras que otros están más a la luz. Pero no importa en el lugar en que estemos, toda responsabilidad es importante. Y doy un ejemplo. A veces me suelen preguntar, y en muchas iglesias sucede que todos preguntan, ¿y para qué sirven los diáconos y diaconisas? ¿Solo para bautismos, santas cenas, ofrendas y el orden del templo en los programas? ¿O hay algo más? Siempre preguntan eso. Y yo siempre le digo, lo más importante para un diácono y para una diaconisa es la visitación y suplir las necesidades fuera de los programas de iglesia, en las casas de las familias. ¿Cuántos diáconos y diaconisas saben eso? Pero es un llamado de Dios. Y cuando nosotros lo sabemos, realmente nos damos cuenta que todas las responsabilidades son honrosas. Porque un simple diácono, por así decirlo, o diaconisa, puede hacer tanto bien visitando. Mi primera iglesia aquí, al llegar a Estados Unidos, fue la iglesia central.
como pastor asociado del senior pastor en ese entonces, que era el pastor Calderón. Y había reunión de diáconos y diaconisas, y hasta hoy los hay, todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Todos los sábados. Ahí se reúnen a planificar, desayunan y tienen un cultito. Y de vez en cuando me pedían a mí darle un tema. Y yo tenía que ir con la almohada puesta manejando para llegar a las 7:30 a la iglesia de vez en cuando. Pero ellos estaban todos los sábados. Y se reunían los diáconos y las diaconisas por separado y buscaban abuelos y abuelas y gente que no podía limpiar su casa por sí mismos. Y llegaban un domingo y le dejaban la casa que parecía un espejo. ¿Y cómo cree usted que se sentían esos abuelos, esas abuelas? ¿Y cómo cree usted que se sentían esos diáconos y esas diaconisas? ¿Y cómo cree usted que estaba la iglesia? ¿Y cuántos bautismos creen que hubieron ese año? 91 bautismos. O sea, la iglesia trabaja como un engranaje, cada uno con su función, y por sencilla que sea la obra, si cada uno da su granito de arena, se ven los resultados, y todo es para la gloria de Dios. El ojo, dice el versículo 21, no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Versículo 24, estoy leyendo una versión distinta que es Dios habla hoy. Versículo 24 dice, Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Todos son importantes en la casa de Dios. Y la responsabilidad de cada uno es individual. Yo no puedo decidir por usted, pero usted tiene que darle cuenta a Dios. Por esa razón, Dios desea que usted acepte servir en la iglesia con fe y compromiso, con devoción y entrega, con oración, con crecimiento, con sentimiento y con determinación. Y Dios le dice lo mismo que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Hasta dónde? Por donde quiera que vayas. Conclusión. Entró el carpintero y vio toda la discusión y el problema que se armó con las herramientas de la carpintería. Y el serrut y tomó la palabra. Perdón, cuando la historia quedó inconclusa y el serrucho, dice, tomó la palabra y dijo, herramientas. Ha quedado claro que todos tenemos defectos, pero el carpintero no trabaja con esos defectos, sino con nuestras cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que dejemos de concentrarnos en nuestras debilidades y comencemos a tomar en cuenta nuestras cualidades. Así que el final de la reunión determinaron: el martillo es fuerte, el tornillo une y da mayor fuerza, la lija afina y lima asperezas, la cinta de medir permite que ciertas cosas sean más precisas, exactas. No hay que concentrarse en las debilidades, sino en las cualidades, que son las que verdaderamente nos hacen valiosos. Y si todos lo proponemos, todos seremos útiles. La pregunta del millón es: ¿quién quiere ponerse en las manos de Dios y ser útil en esta su iglesia a pesar de sus defectos? ¿Puedo escuchar un amén? ¿Quién dice, Señor, ayúdame y quiero estar activo en tu obra? Poniéndose en pie. ¿Quién quiere decir, Señor, ayúdame y quiero servir en tu iglesia? Poniéndose en pie en esta hora.
Toma un compromiso con Dios. Yo voy a orar especialmente contigo. Y si tú te estás poniendo de pie porque quieres servir con entrega, con corazón y determinación, Dios te va a dar del Espíritu Santo, te va a capacitar, te va a honrar. Y todos juntos haremos que las cosas florezcan, como dice Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, y nos bendice. Al modo de que caminemos, corramos y volemos como las águilas. Vamos a orar. Antes de orar, cantemos el himno número 40 bajo el título Shalom. Querido y buen Padre que moras en la altura de los cielos, nos hemos puesto en pie en esta hora porque necesitamos que tú nos des de tu Espíritu Santo, de tu unción, y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para que sepamos que los dones que nos das a cada uno de manera individual, pocos o muchos, son para tu servicio, y para que juntos, de manera digna y honrosa, podamos unir cada parte para formar este cuerpo maravilloso llamado iglesia, y cada uno y entre todos miremos y sigamos el liderazgo de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Capacítanos, entrénanos y permítenos servir con gozo y alegría en tu iglesia. Tal vez tengamos un trabajo afuera que no nos guste, pero si estamos aquí en la iglesia es porque tú nos has llamado y nosotros voluntariamente hemos decidido acudir y estar aquí. Y voluntariamente ponemos lo que nos has dado, dones y talentos, en tus manos, para rogarte que en este proceso de nombramientos todos estemos involucrados en alguna área de tu obra o en varias áreas y podamos servirte de corazón para que esta iglesia crezca de manera continua hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Favores que pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén.